Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y todos hemos experimentado situaciones que nos quitan la tranquilidad. Y no es necesario vivir una experiencia sobrenatural o traumática. Basta con estar en el lugar y el momento menos indicado para que una serie de situaciones que nos quiten la paz mental se desencadenen. Justo este es el tema que aborda el autor Aldo Rincón en su nuevo libro Insomnio Carmesí, y del cual vamos a estar haciendo reseña el día de hoy. En Insomnio Carmesí, Aldo Rincón nos comparte 7 relatos de terror psicológico, y en cada uno de ellos vamos a ver cómo la vida juega en contra de sus protagonistas, ya sea porque estaban en el lugar y el momento menos indicado, porque conocieron a la persona equivocada, o simplemente porque desde que nacieron los astros nunca se han alineado a su favor. Pero la manera en que te presenta esta serie de situaciones y de desgracias que van viviendo cada uno de estos personajes hace que tú mismo llegues a compartir con ellos esa sensación de tensión, inseguridad, miedo, porque miren, algo que hace muy bien aquí el autor es que sus historias están muy bien planteadas en la realidad. Sus personajes son muy reconocibles. Es el empleado de una paquetería, es una niña de 5 años, es una chica de secundaria que se reencuentra con su mejor amiga después de muchos años de haberse separado por un malentendido. O sea, son situaciones muy mundanas, pero a partir de esas situaciones mundanas comienzan a suceder una serie de desgracias que terminan quitándole el sueño a sus protagonistas. Y como les digo, el hecho de que tenga personajes así de reconocibles hace que cuando se empiezan a dar estas desgracias una tras otra, no puedes evitar ponerte un poco en sus zapatos y compartir también esas emociones, porque también, seamos honestos, todos hemos experimentado momentos de tensión y de frustración y que ya no hallamos la salida. Literalmente nos quitan el sueño, convierten nuestra vida en un insomnio carmesí. Pero, ¿qué tal están estos cuentos? Pues a continuación les voy a compartir 3 para que se den una idea de qué es lo que nos comparte el autor en esta obra. El primer texto que quiero compartir con ustedes, y que es el primero del libro, se titula Mala Racha, y es uno de mis favoritos, porque juega con este significado de la mala racha. Siento que todos, absolutamente todos, hemos atravesado por momentos en la vida en los que parece que todas las posibilidades o probabilidades están en nuestra contra. Es una desgracia tras otra y sentimos que apenas vamos saliendo de una para cuando se nos viene otro problema encima, y eso nos comienza a agobiar, nos desesperamos, podemos caer en depresión o presentar episodios de ansiedad, y no falta la persona que llegue y nos diga: tómatelo con calma, es solamente una mala racha. Pero, ¿qué pasaría si esa mala racha fuera de toda la vida? Solamente voy a decir eso. Este cuento va por ahí. El segundo texto que quiero compartir con ustedes es el tercero del libro y se titula Líbranos del mal. Y ese también es uno de mis favoritos por la manera en que maneja la voz narrativa y un tanto de humor negro y algo ácido en la historia este autor. Y es que el tema que maneja sí se presta para el humor negro, sobre todo con la voz narrativa de la niña. Si mezclamos esa voz narrativa con el leitmotiv que hay detrás de esta historia, el humor negro es hasta cierto punto involuntario. Porque aquí conocemos a una pequeña que ve que su madre y su abuela todos los días rezan el rosario, y al terminar el último Padre Nuestro escucha la frase: y líbranos del mal, amén. Pero la niña quiere saber quién es el mal, amén, porque ella tiene la certeza de que es algo real y tangible. Le llega a preguntar a su madre: ¿quién es el mal, amén? Y la mamá le dice que no, que se está equivocando, que la oración dice: y líbranos del mal, amén, y que es una forma de pedirle a Dios que interceda por ellos. Pero la niña no le cree, ella sigue creyendo que el mal, amén, es real. Y los mexicanos sabemos que el maciosare también. Y el tercer relato que les quiero compartir, y que es mi favorito de todo el libro, se titula Intercambio, y es el cuarto en la antología. Y miren, es en este
o no sé si fue una cuestión personal, en el que el autor logra que conectes con mayor facilidad con su personaje principal. Aquí conocemos a un sujeto que es repartidor en una paquetería y un día se le hace fácil hacerle una broma a unos desconocidos. Y a raíz de esa broma, comienzan a desencadenarse una serie de situaciones que te mantienen en tensión, porque además de esto, su ex esposa le habla y le dice que su hijo tiene un problema, que está en el hospital y el tratamiento es carísimo. Entonces, por todos lados le empieza a llover a este sujeto. Se ve involucrado en una situación ahí, pues algo ilegal, que se comienza a sentir acosado y observado, con la presión de dónde voy a conseguir el dinero para ayudar a mi hijo, y con la presión del trabajo. O sea, es una historia que, les digo, se siente pero tan sustentada en la realidad, que es imposible sentir empatía y ponerte en los zapatos de su personaje. Desde mi punto de vista, les digo, es con el que más fácil conectas por la manera en que se van desarrollando las situaciones y porque este personaje se siente como alguien real, que de hecho podría ser hasta uno mismo. ¿Cuántas veces no hemos pasado por la carretera y vemos a un fulano a la orilla orinando y no nos dan ganas de gritarle algo? No lo hagan, porque así comenzó la serie de desgracias para el protagonista de esta historia. Y ahora vamos pasando a lo que es la evaluación de esta obra. Y el primer aspecto que vamos a abordar es la voz narrativa. Y aquí el autor nos ofrece diferentes voces narrativas a lo largo del libro, porque la adecua de acuerdo a sus características y al ambiente o a las situaciones que están aconteciendo en la historia. Eso está muy bien logrado, porque obviamente no es lo mismo contar una historia desde el punto de vista de una niña que desde el punto de vista de un adulto. E incluso en las voces de los adultos debe de haber diferencias, porque no es el mismo protagonista, son dos personas completamente diferentes, y eso lo logra bastante bien. Pero hay un detalle con el estilo de redacción de este autor, y es que en algunas ocasiones el planteamiento de sus historias se siente demasiado largo, como que da mucha información para establecer el contexto, y en ocasiones esas cosas que te comparte pasan a segundo plano o dejan de ser relevantes. Solamente para ponerles aquí un par de ejemplos de lo que podrían encontrar en esta obra. En el cuento de Paranoia, que es el más largo del libro, no recuerdo si son 50 o 60 páginas, pues ahí el puro planteamiento son 20 páginas. Y el desenlace se lo avienta así. Entonces se siente un poquito desbalanceado, como que le da mucho tiempo y espacio a plantear quiénes son sus protagonistas antes de entrar a la acción, y cuando ya estamos en la acción, sus desenlaces se suelen ir en friega. Y otro detalle con esto que les digo de las cosillas que plantea y que después pasan a segundo plano, dejan de tener importancia, podemos encontrar otro en el cuento de Guardia Nocturna, en el que aborda la historia de una enfermera, y ahí plantea que en algún momento a su hijo le picó un alacrán y que tuvo que llevarlo al mismo hospital donde ella trabaja. Pero esa anécdota queda en eso, una anécdota dentro de la historia. Ya después ni se menciona ni es relevante. Entonces se van a encontrar detallitos así. Y como les digo, como que es parte de esa necesidad del autor de exponer lo más que se pueda cuáles son las características del medio, del contexto y de sus personajes, para que los conozcamos bien antes de que comience a desarrollarse la trama o que empiecen a suceder esta serie de eventos y desgracias con cada uno de sus protagonistas. Pero pues no deja de sentirse un poco cansado un planteamiento tan largo para una historia que quizás no lo ameritaba. Entonces, desde este punto de vista, o por todo lo que acabo de decir, en voz narrativa, esta obra se lleva 3 de 4 puntos posibles. El segundo ámbito que vamos a evaluar es la premisa y la trama. Y en cuanto a trama, no tengo nada que criticarle al autor. Ya lo mencioné, la manera en que él redacta y te va presentando las situaciones que acontecen en la vida de sus protagonistas hace que tú mismo sientas la tensión. Y que en alguno de los cuentos, si todo llega a buen término, tú también sientas esa sensación de ¡ay, qué bueno que ya terminó todo! Pero vamos por el cuento que sigue. Pero en cuanto a las premisas, sí debo de mencionar aquí dos cosillas.
La primera, que hay dos cuentos que tienen una premisa un tanto similar, que son el de Intercambio y otro llamado Yo solo sé que no vi nada, y están juntos en la antología. Entonces cuando terminas de leer uno y empiezas a leer el otro, no puedes evitar sentir como ciertos ecos en la historia, porque hay algunas cosas que son similares o que les vas a encontrar paralelismos. No quiero decir de qué se trata para no condicionarlos, pero hay algunas cuestiones ahí. A lo mejor, si se hubiera puesto otro cuento intermedio o otros dos entre uno y otro, habríamos dejado descansar un poquito el mood en el que nos dejó el cuento previo, y este otro no se sentiría como tan, digamos, similar en algunos aspectos al anterior. Y otra cuestión que debo mencionar con respecto a las premisas es que hay un cuento que sí cae un poquito en el cliché, que es el de Guardia Nocturna, en el que aborda esas cuestiones de aparecidos dentro de los hospitales. De ahí en más, miren, todo muy bien, salvo esos dos detallitos. Créanme que en cuanto a premisas y tramas, hace un gran trabajo. Pero, siendo 100% objetivo, en este aspecto se le tienen que dar a este libro 3 de 4 puntos posibles. El tercer aspecto que vamos a evaluar es la ambientación y el ritmo. Y en cuanto a ambientación, hace un gran trabajo el autor, porque ubica sus relatos en pueblos costeros, al igual que en su obra anterior, en Historias Fantásticas con Sabor a Sal, porque él mismo es originario de Manzanillo y conoce muy bien la región. Pero la manera en que les impregna personalidad a estas ambientaciones por todo lo que está sucediendo en sus historias está pues muy bien logrado. Pero en cuanto al ritmo, sí tiene ese talón de Aquiles que ya les mencioné en la parte de la voz narrativa. El hecho de que se tome mucho tiempo para establecer el contexto de alguna de sus historias hacen que algunos cuentos se sientan más largos de lo que en realidad son, o que cuando llegues al momento en que se detonan las situaciones que deberían de estresarte o agobiarte, tú ya te sientas agobiado, pero por la lectura, más que por lo que te está planteando. Entonces, en este aspecto de ambientación y ritmo, esta obra se lleva 3 de 4 puntos posibles. El cuarto aspecto que vamos a evaluar son los personajes y diálogos, y aquí solamente voy a decir que sus personajes son muy identificables y sus diálogos se sienten muy naturales. En este aspecto no tengo nada que criticar al autor, por lo que se lleva 4 de 4 puntos posibles. Y el último aspecto que vamos a evaluar es la ortografía y la edición. Y en cuanto a ortografía, la verdad es que está muy bien cuidado este trabajo, pero en edición sí hizo falta darle otra checadita y preguntarse algunas cuestiones de decisión creativa. Y ahí les va. Voy a usar mis notas porque tomé pues apuntes de algunas cuestiones muy específicas. Por ejemplo, en el cuento de Guardia Nocturna aparece una hora ahí marcada como las 15 horas de la tarde. Bueno, si ya pusiste las 15 horas, se sobreentiende que es de la tarde. No hay necesidad de ponerlo, dejarlo nada más en 15 horas. En el cuento de Intercambio hay una parte que se siente un poquito rara por la manera en que el protagonista está hablando en primera persona. O sea, él está platicándonos todas las desgracias que le sucedieron en primera persona. Pero hay un momento en que él es apartado de su esposa. Su esposa está en el hospital, él está ya en otro lado, no les voy a decir en dónde ni por qué, pero sigue narrando en primera persona lo que está sucediendo con su esposa. Entonces se convierte en un escritor omnisciente, pero ¿cómo va a ser un observador omnisciente cuando él no está al lado de su esposa? Entonces se siente un poquito raro. Y hay otra cuestión también con este texto, que utiliza muchas veces las mismas palabras repetidas en los párrafos. Como es el más largo, es el que está un poquito más cargado de estos detalles. Por ejemplo, en una parte dice: iba directamente al baño y encendía la luz. 3-4 palabras más y dice: después encendía la luz de la sala y la cocina. Nos pone la frase encendía la luz casi pegadas. Entonces eso como que genera un eco en la lectura. Y lo último, cuando estamos leyendo nos vamos a encontrar a lo mejor mensajes de voz o mensajes de texto o cosas que él vio en Facebook o cosas que está diciendo alguien en los noticieros, y cuando aparece esta información cambian la tipografía sin previo aviso, entonces te brinca.
te genera ruido visual al momento en que estás leyendo. Bueno, a lo mejor esto fue una decisión creativa, pero se siente raro porque les digo, vas leyendo y de repente se siente muy abrupto el salto en tu cara por cómo manejaron esa tipografía para hacer resaltar esa información. Y pues bueno, ya, no le voy a dar más vueltas ya a esto. Por todo esto que acabo de mencionar, en ortografía y edición, este libro se lleva 2 de 4 puntos posibles. Y en total, esta obra se lleva 15 de 20 puntos, lo cual nos indica que es una obra bastante buena en su contenido, porque nos ofrece unas historias que realmente te van a enganchar y van a hacer que te preocupes por lo que le está pasando a los protagonistas de estas historias. Pero que desgraciadamente para llegar a ese punto, quizás en algunas ocasiones el autor te lleve por el camino largo antes de llegar al clímax. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes leen este libro, al final no van a quedar decepcionados, porque realmente lo que hace aquí, en el área del terror psicológico, es un ejercicio bastante bien logrado por la variedad de personajes y por las cosas que le suceden a cada uno de ellos. Si quieren saber más acerca de la obra de Aldo Rincón, les voy a dejar aquí abajo el vínculo a la reseña de Historias Fantásticas con Sabor a Sal, y también les voy a compartir algunos vínculos del autor para que se contacten con él y le pregunten cómo pueden obtener una copia de Insomnio Carmesí. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.